pero sí tuvo un proceso de resistencia. Por ejemplo, las culturas precolombinas del Perú, que fueron desapareciendo a medida que la colonización iba haciendo lo suyo, pero también que se mantenían, ¿no? Fueron pueblos indígenas que resistieron. Uno de ellos también, ejemplo de eso puede ser el pueblo mapuche, que se resistió a la conquista y a la conquista de sus tierras, ¿no? Pero recordemos que habían formas inclusive de conquista que dieron paso a la nueva cuestión social. Por ejemplo, el catolicismo impuesto. Alguna vez yo leí algunas historias de cómo los capuchinos bávaros que llegaron al sur de Chile lo que hacían era, por ejemplo, extinguir indígenas mapuche, pero a su vez, por ejemplo, los adoctrinaban a través de la religión para la sobreproducción de la tierra. Y eso también hace parte de la nueva, digamos, de una cuestión social chilena. Recuerden que, por ejemplo, eh, gracias. Recuerden que, por ejemplo, hoy ando como medio distraído yo. Recuerden que, por ejemplo, a nivel educativo, por ejemplo, las mujeres indígenas chilenas o de pueblos originarios chilenos les cortaban el pelo, eran educadas no por no por los capuchinos bávaros, sino por las monjas, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, en el sur de Chile, las monjas se hicieron cargo, digamos, del adoctrinamiento y formaban, eran formaban a las mujeres indígenas era para la atención de los señores, ¿no? O sea, les cortaban el pelo, les pegaban, las amarraban, o si ustedes han escuchado, por ejemplo, la desaparición de los Selknam, que tiene que ver con las culturas indígenas o los pueblos originarios de muy el sur desaparecieron, fueron traficados, fueron llevados a Europa, precisamente en estas formas de colonización. Entonces ahí encontramos, digamos, los primeros hechos, haciendo como un recorrido histórico. Y pues obviamente a partir de eso también hay una configuración social de lo que somos como país. La cuestión social no solamente refiere a aquellos aspectos negativos, digamos como los que yo les estoy narrando, sino también tienen que ver con hechos eh, que transforman la cultura, transforman la sociedad, transforman los patrones de comportamiento, porque también tiene que ver con eso. Surgen unas desigualdades, surgen otros problemas alternos. Por ejemplo, ustedes saben que con la llegada de los españoles llegaron muchas veces las enfermedades cuando los españoles desembarcaron en los puertos de América, llámese la bahía de Cartagena, llámese la bahía de Puerto Rico, llámese inclusive los barcos que encallaban, por ejemplo, en el Perú, o finalmente los barcos navegadores que entraban por el estrecho de Bering al sur de Chile traían obviamente enfermedades. Encontramos que muchas enfermedades que tenemos actualmente fueron traídas de Europa y que exterminaron también los pueblos indígenas, ¿no? La peste, la rabia, el cólera, eran enfermedades netamente europeas y fueron introducidas, digamos, a América Latina. Trajeron otras cosas como otro tipo de elementos o de signos culturales que para nosotros igual son relevantes dentro de la forma social, ¿sí? De hecho, el agroindustria vino también, digamos, por parte de la conquista, por lo tanto ahí surgen nuevas ocupaciones, la incorporación, digamos, de elementos para las batallas o para las guerras que se disputaban, digamos, por los territorios, como por ejemplo la incorporación del caballo, animales, por ejemplo, rodeores, mejor dicho, los ratones, perdón, no, no me acuerdo cómo se dice ay, no supe, rodeores, no, se escucha mal. Roedores. Roedores, gracias. Hoy no, no encontraba la palabra, qué horror. Eh, entonces también, inclusive parte de eso, entonces si se van dando cuenta, nuestras sociedades también se configuran a partir de esos hechos o esos momentos históricos y van a cambiar el orden social de todos los países. Ustedes se dan cuenta que nuestras sociedades indígenas eran unas sociedades que funcionaban a partir de los sistemas ecológicos, del universo, de una cosmovisión totalmente diferente. Llega la incorporación del catolicismo, digamos, especialmente en América Latina, y si ustedes se dan cuenta, nuestras sociedades están muy marcadas por eso, ¿no? O sea, están muy marcadas por el hecho, vienen a cometer una serie de barbaries en nombre de Dios, digamos, en nombre de la iglesia y todas sus características, y comienzan también lo que se llaman los procesos también de nuevas formas culturales, o comienzan
un proceso también de lo que se denomina el mestizaje, ¿no? Mestizaje que inclusive guardamos actualmente, mestizaje que hace parte también de nuestra cultura. Tenemos un idioma que no era un idioma quizás mapuche o un idioma selknam o un idioma aymara. Tenemos el español como lengua. Eso es una incorporación también de códigos europeos. Tenemos la incorporación de muchas de nuestras comidas, de nuestras costumbres. Nuestra música es una mezcla entre lo indígena, lo español, digamos aquí en la América del Norte, un poco digamos desde Colombia, tenemos una mezcla triétnica debido a la esclavitud, que también marca un hecho súper histórico en cuanto a la cuestión social, y surgen nuevas formas sociales, ¿no? Digamos, en América Latina con el fenómeno de la esclavitud, la venta de esclavos, el tráfico de esclavos, marca también hechos bastante importantes para nuestra configuración social. Eh, y si ustedes se van dando cuenta, a medida que nosotros vamos hablando de hechos sociales, van surgiendo y en mi cabeza vienen momentos también ocupacionales totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existe la esclavitud como un hecho social, pero ese hecho social también cuenta como un hecho ocupacional. La esclavitud, muchos de los esclavos hacían ocupaciones, digamos, para la productividad. Muchos de nuestros rezagos culturales, me refiero al folclore, me refiero a las comidas, son parte inclusive de esa resistencia o de esas ocupaciones que hacían los esclavos. No sé, hay algunos, o sea, obviamente hay algunos derivados de esos hechos ocupacionales que hacían los esclavos, como por ejemplo el bailar en las fiestas mientras existían en las casonas grandes bailes de salón y las personas millonarias o los terratenientes ocupaban su tiempo bailando. Los esclavos una vez al mes en la mayoría de culturas o una vez en tanto tiempo tenían fiestas, invocaban a sus dioses, eh, invocaban sus creencias y bailaban alrededor, por ejemplo, del fuego. Muchos de los esclavos del norte, los que se ubicaban, por ejemplo, en Cartagena, se burlaban de sus amos, entonces se crearon formas culturales ahí. La cumbia es una, digamos, la cumbia como hecho folclórico, es una danza de resistencia, es una danza de ocupación. Los negros africanos la bailaban y surgían a partir de esta reunión que les permitían una vez al año, digamos, en una fiesta determinada, que es como el 2 de febrero, que es la noche de la Candelaria, se reunían a bailar y a pesar de que bailaban con estos grilletes incorporados, ahí se tejen nuevas formas, inclusive la mixtura de comidas entre lo indígena, nosotros tenemos platos muy indígenas que también surgen a partir de, digamos, de estas formas culturales, pero las mezclamos, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, muchas veces en sus casas hay algo muy tradicional como lo es, no sé, un pebre, que puede ser el resultado de algo indígena o de algo hecho con maíz, con trigo, con cebada, los catutos, no sé, o inclusive hasta formas muy tradicionales en el sur versus un té que es muy inglés, entonces aquí encontramos la mezcla. Y muchas de nuestras ocupaciones o ocupaciones ancestrales vienen también hechas y conducidas de un periodo de hibridación entre la cuestión social de esa época, ¿no? En Chile podemos encontrar que, por ejemplo, con respecto a la esclavitud, hubo muy pocos esclavos, existen muy pocos negros chilenos. Ahora, obviamente, por el fenómeno de la migración, sí, pero uno nunca está acostumbrado a encontrar un negro chileno de origen chileno, sí, me refiero a eso, porque uno ya en los procesos de interculturalidad va a encontrar un montón de niños de papás haitianos que nacen en Chile y se convierten en chilenos, ¿no? Estas van a ser las nuevas generaciones. Pero el único fenómeno de, digamos, de esclavitud que se da en Chile, se da más que todo en el norte, y Chile es el primer país de América Latina que que hace abolición a la esclavitud, por lo tanto no encontramos negros, digamos, muy pocas, hay muy pocos asentamientos de negros chilenos, los encontramos en el norte, y estos negros chilenos al momento de la esclavitud, por fortuna, huyen hacia el norte y es lo que encontramos la mayoría de colonias negras se van a reunir con su gente en el Perú, ¿no? En el virreinato del Perú. Y obviamente en la época de la colonia no son como muy productivos porque obviamente cuando los van a traer hacia Santiago, cuando los traen más hacia el sur, mueren de frío y no aguantan las condiciones, entonces por lo tanto, entre comillas, los negros no son
productivos, digamos, para este nuevo orden social. Y recordemos que igual los indígenas en el sur de Chile se convierten en casi en servidores de las clases sociales altas y así se configura un montón de cosas, ¿sí? Y a partir de inclusive de las servidumbres encontramos también trabajos y que han permanecido, ¿no? Las nanas permanecen a través del tiempo, la relación agricultura, señor feudal con el campesino productor, que se mantienen también a través del tiempo y marcaron, yo les contaba la semana pasada, esa relación entre patrón de fondo y China, patrón de fondo y campesino, patrón de fondo el que compraba, el que tenía la administración y lo que yo les decía, la administración o la llegada de colonos chilenos a lo largo del territorio de algunas colonias muy específicas que dan pie a formas ocupacionales que encontramos y que son parte inclusive también de las tradiciones, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, el baile nacional es una alusión prácticamente a la conquista de un guaso con una mujer, casi un hecho casi muy heteronormado, patriarcal, pero que se da también en lo que es la cotidianidad, en estos juegos, el tomar chicha, el, el asado, la carne, son hechos tan culturales que tienen que ver con las cuestiones sociales y con los trabajos. Y recuerden que también que cuando hablamos de lo social, vamos encontrando una parte que tiene que ver con hechos relacionales con la producción y la mano de obra. Vamos a ver dos videos, y ustedes me dirán si los comienzan a ver, que tienen que ver precisamente con la historia un poco. Primero es este. Son súper cortitos, pero yo no sé si ahí ven un montón de ventanas abiertas, pero están viendo mi. Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí. Gracias. Supongo que era Matías el que estaba hablando. ¿Y se escucha lo que se está proyectando? Sí, Se se escucha. escucha, sí, como un viento. Sí, perfecto. Igual estos videos son cortitos, pero es como para ubicarnos, digamos, con algo que marcó los hechos, que es el salitre en Chile. Así que. Uno de los primeros encuentros entre Chile y la modernidad ocurrió en el desierto de Atacama. La riqueza que prometía el salitre en el siglo XIX atrajo la tecnología de la revolución industrial, permitiendo la extracción de este nuevo mineral como nunca antes. El moderno proceso químico que se aplicó fue el llamado sistema Shanks, que prácticamente solo usaba agua y calor, pero con enormes maquinarias. ¿Cómo funcionaba una salitrera? ¿Cómo operaba el sistema Shanks para producir el salitre? La primera fase de este revolucionario sistema consistía en abrir una calichera. En los alrededores del pueblo, en La Pampa, los obreros cateadores analizaban terrenos donde podía yacer el mineral. Luego, con un fuerte tiro de dinamita, abrían un hueco de 1 o 2 metros de profundidad. Posteriormente, los mineros sacaban piedras con chuzos, combos y palas, observados por un empleado de la oficina que llevaba las cuentas. En estas piedras, el nitrato aún estaba mezclado con la tierra, por lo tanto, se llamaba caliche, ya que el salitre no estaba puro todavía. Esta etapa requería la mayor cantidad de mano de obra. Por esta razón, la gran mayoría de los pampinos fueron calicheros. Luego, había que transportar esas pesadas rocas hasta la planta de elaboración. Usando carretas y animales, se acarreaban piedras desde la calichera hasta la línea del ferrocarril central. El ferrocarril llevaba las piedras de todas las calicheras al proceso. Todo partía en las máquinas chancadoras que molían las rocas.
Luego el caliche se transportaba hasta la planta de lixiviación para iniciar el proceso químico. Básicamente, se llevaba el caliche con ascensores o correas y se depositaba en estanques con agua, llamados cachuchos. Por unos tubos de serpentina fluía vapor a altísimas temperaturas, calentando la mezcla y disolviendo el caliche. Luego, el caldo con salitre se conducía por canaletas hasta los estanques chulladores donde se dejaba enfriar. Al disminuir la temperatura decantaban las sales no deseadas. Y aquí se aplicó un invento pampino. La mezcla se rociaba con harina de pan, que absorbía el material no deseado, precipitándolo hasta el fondo del estanque. El resto del agua ya tenía el salitre prácticamente puro, listo para la última etapa. Los restos de tierra que quedaban eran limpiados por los derripiadores cada vez que se usaban los estanques. Estos obreros trabajaban soportando calores tremendos. Los desperdicios de tierra se llevaban en carritos a los botaderos. Después de los chullos, el caldo llegaba a la última fase. Este se hacía correr por canaletas a grandes bandejas al aire libre, llamadas bateas. Allí reposaba durante algunos días bajo el fuerte sol de la pampa. Al aire libre cuajaba por fin el salitre puro. A cierta temperatura se obtenía salitre sódico. El resto se filtraba y se volvía a echar en las bateas, surgiendo el salitre potásico. El salitre ya estaba puro en sus dos formas. Solo hacía falta secarlo en máquinas centrífugas para quitarle la humedad y las últimas sales sobrantes. El salitre se juntaba en montones y montones de polvo blanco en canchas de acumulación. Algunos trabajadores, y también niños, metían el salitre puro en los sacos. Estos eran subidos a los ferrocarriles o camiones que partían al puerto. En ese lugar, los sacos de salitre natural se embarcaban en los muelles para finalmente viajar a diferentes partes del mundo. En cada oficina existía una casa de fuerza, un galpón con gigantes motores que producían la energía necesaria para echar a andar todas las demás maquinarias de la planta. Y cuando un instrumento de fierro o madera se averiaba, se reparaba en la maestranza, esto incluyendo los ferrocarriles. De esta manera, la producción del salitre mantenía un proceso continuo que no se detuvo por décadas. La era dorada del salitre duró casi medio siglo. No hay duda que el sistema Shanks, el desierto y sobre todo los pampinos fueron los protagonistas de esta gesta que cambió la historia de Chile. Bueno, aquí vemos o pudimos ver un poco de esas características que yo les mencionaba, inclusive hay partes del video donde uno podría preguntarse, por ejemplo, dentro de esa cuestión social, qué pasaba con estas familias, qué pasaba obviamente con los dueños de las empresas, que también comienzan a configurar las nociones, ¿no? O sea, a medida que inclusive en efervescencia iba creciendo el salitre en Chile, muchas personas destinaban o se iban, por ejemplo, al norte a trabajar. Sin embargo, obviamente las condiciones de desigualdad que se propiciaban o las condiciones también hacia los trabajadores eran bastante, o sea, las personas comían ahí, no les pagaban dinero, les pagaban, obviamente acá en el video no se ve, pero ellos les pagaban con un intercambio casi como de un economato, les daban como unas fichas para hacer el intercambio o sea que también la época de bonanza tampoco fue una época de bonanza para todo el mundo. Era una bonanza inclusive seleccionadora, clasista también, entonces también, digamos, fueron marcando ese tipo de cosas. Las personas que aprovecharon y, digamos, eran como los dueños de este tipo de lugares o aquellos que aspiraban a cargos más altos, pues lograban beneficios, el resto no. Si ustedes se dan cuenta, inclusive uno acá se preguntaría cuál es el papel de la mujer dentro de estos espacios, dónde están las mujeres de Chile, y me llama mucho la atención dentro del video hay una parte donde mencionan inclusive el trabajo que hacían los niños dentro del salitre, ¿sí?
que también obviamente va a marcar un hecho bastante decidor, digamos, en la historia, digamos, del salitre. Vamos a ver otro que tiene que ver ya, digamos, con la crisis económica y política, ¿cierto? Que me parece importante, digamos, para que cerremos esto y nos preguntemos de aquí en adelante cuál será la nueva cuestión social o cuál será esa nueva cuestión social que Chile tiene a partir también de diversos procesos, ¿no? O sea, nosotros conocemos procesos sociales, pero también procesos de desarrollo, ¿sí? Nosotros tenemos una cuestión social al norte que tiene que ver con el cobre, pero también hacia el sur se comienza a tejer una nueva cuestión social alrededor de las comercializadoras de salmón, todas estas salmoneras, las pesqueras, y obviamente ahí, si ustedes se dan cuenta, Chile pasa por momentos siempre productivos hasta que extingue el material y recae, pero vamos a ver esto. ¿Se ve un poco la pantalla? Sí, se ve. Gracias, Matías. El país de Chile, luego de triunfar en la Guerra del Pacífico ante sus países vecinos de Bolivia y Perú e incorporar los territorios de Tarapacá y Antofagasta, tomó como una de sus primeras medidas fijar el impuesto al salitre, un mineral blanco. En esa época era muy valioso. El potencial comercial de este mineral fue aprovechado por bastantes inversionistas, principalmente de nacionalidad inglesa. Ellos se ubicaron en las zonas de producción y en consecuencia también se produjo una gran migración de las personas hacia esos lugares en busca de trabajo. Ahí, en pleno desierto de Atacama, se formaron las llamadas oficinas salitreras, donde podíamos encontrar viviendas, escuelas, iglesias, teatros, lugares de esparcimiento, entre otras. Claro, las personas no solo trabajaban ahí, sino que también vivían en esos lugares. Así fue como Chile se transformó rápidamente en el principal productor de salitre del mundo, alcanzando un pic de 3 millones de toneladas exportadas en 1915. Sin embargo, no todo dura para siempre. Y ya para el año 1919, la producción de salitre comenzaba a ser cada vez menos rentable, iniciándose una crisis que se visualizaba con el comienzo del cierre de varias de estas oficinas salitreras. 1919, así tan rápido, pero si hasta hacía 4 años antes todo iba en ascenso y hasta se había logrado un pic de 3 millones de toneladas exportadas. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió que hizo al salitre perder tanto valor al punto de causar una crisis económica tan grande que generó tanta cesantía? El salitre es un mineral formado esencialmente por dos moléculas, el nitrato de potasio y el nitrato de sodio, y su valor estaba dada porque tenía una gran variedad de aplicaciones. Una de ellas era el propósito bélico, puesto que se utilizaba para la fabricación de explosivos, y otra su utilización como fertilizante en la agricultura. Las plantas, además del agua y la luz del sol, requieren de alimentos que las ayuden a crecer sanas y poder ser aptas para el consumo humano, siendo el nitrógeno un alimento vital para estas. Nitrógeno que está contenido en grandes cantidades en los depósitos de salitre, en forma de nitrato. A inicios del siglo XX, el salitre chileno abastecía alrededor de 2/3 de la demanda mundial de nitrógeno para su uso como fertilizante. Pero a pesar de todo lo bueno que sonaba esto para la economía chilena, había que considerar un punto no menor. El salitre no es renovable y se iba a acabar en algún momento. El químico alemán Wilhelm Crookes advirtió a finales del siglo XIX que ante la explosión demográfica que estaba experimentando la humanidad, la demanda de nitrógeno para fertilizantes no iba a dar abasto y que los alimentos se iban a acabar en aproximadamente 30 años. Claro, la gente tiene que comer. A mayor población, mayor demanda de alimentos, y a mayor demanda de alimentos, mayor demanda de fertilizantes, es decir, de nitrógeno. Para él, llegar a una crisis global de alimentos y una posible hambruna era inevitable, y se hacía necesario y urgente buscar formas alternativas de obtener nitrógeno. Como él mismo dijo, la química debía venir al rescate. Sí, la química. La química fue la principal responsable de la crisis salitrera, y a pesar de que en muchas fuentes se menciona de que fue el salitre sintético el que reemplazó al salitre mineral, esto no es del todo correcto. Y es que no fue exactamente mediante una síntesis de laboratorio que se obtuvo esta roca hecha de nitratos. Más que esta roca con mezclas de nitratos, lo que se necesitaba era el nitrógeno. Había que hallar un método de obtener nitrógeno para satisfacer la demanda de fertilizantes. Y así fue como los químicos alemanes comenzaron a idear formas alternativas de obtener este elemento. Y entonces, dejando de lado el salitre, ¿en qué otra parte podemos encontrar nitrógeno? La respuesta es en el aire. Sí, el aire. El aire es una mezcla de diversos gases, siendo en su mayoría oxígeno, que respiramos con un 21%, y el nitrógeno, que se encuentra en mayor cantidad, con un 78%. El problema está en que el nitrógeno presente en el aire es del tipo molecular, diatómico, N2,
donde los dos átomos de nitrógeno están unidos entre sí por un enlace triple. La mayoría de las plantas no son capaces de fijar el nitrógeno del aire en una cantidad considerable por sí solas, puesto que este enlace triple es muy fuerte. Los primeros intentos por obtener este nitrógeno desde el aire consistieron en pasar a través de él un arco eléctrico para la obtención de óxido de nitrógeno o de ácido nítrico. Sin embargo, las cantidades que se obtenían de estos eran muy pequeñas y el consumo de electricidad muy alto, por lo que no era rentable ni óptimo. Pero una forma que sí tuvo éxito fue la síntesis de la cianamida. Para esto se hacía reaccionar carburo de calcio con nitrógeno a unos 1000 grados Celsius, formándose así la cianamida. Esta molécula sí se podía utilizar como fertilizante para las plantas y sí era viable de realizar industrialmente. La primera planta industrial de síntesis de cianamida data de 1905 en Alemania, llegando a ser 10 plantas de producción de esta a nivel mundial para 1912. Sin embargo, este proceso también consumía demasiada energía. Y es que sí, para obtener el reactante carburo de calcio se requería una gran cantidad de electricidad, por lo que si bien este proceso era rentable, aún así no era el más óptimo. Y es aquí donde entra en juego el nombre del alemán Fritz Haber. Este químico revolucionó la química, logrando realizar la síntesis de amoníaco mediante la reacción del gas hidrógeno con el nitrógeno del aire. Es muy probable que la gran mayoría de ustedes en algún momento de sus vidas, en alguna clase o examen de química, tuvieron enfrente esta ecuación, donde 3 mol de gas hidrógeno reaccionan con 1 mol de gas nitrógeno para formar 2 mol del gas amoníaco. El principio de Le Chatelier nos dice que al aumentar la presión en una reacción química, esta se desplazará hacia el lado que tenga una menor cantidad de sustancias en estado gaseoso. En este caso, un aumento de la presión favorecerá la formación de amoníaco, por lo que la reacción debía llevarse a cabo mediante altas presiones. La contribución de Haber fue que diseñó un pequeño laboratorio donde llevó a cabo esta reacción, llevando los reactantes a presiones de 200 atmósferas y una temperatura de entre 500 y 600 grados Celsius. Y a pesar de que las cantidades de amoníaco generado inicialmente eran muy bajas, la mayor contribución de Haber consistió en que aumentó la eficiencia de la reacción, logrando retirar el amoníaco generado mediante destilación, por lo que, retirando el producto del sistema, lograba desplazar el equilibrio hacia él, hacia la derecha, produciéndose así más amoníaco y aumentando el rendimiento de la síntesis. Y sí, aplicar este principio de Le Chatelier de manera conceptual puede quizás no ser tan difícil de comprender, pero no era nada sencillo conseguir retirar un producto gaseoso de una reacción en esas condiciones de presión y temperatura tan altas. Lograrlo fue todo un hito. Y Fritz Haber lo sabía. Una vez lo logró, patentó este proceso de síntesis y se lo presentó en 1909 a la empresa alemana de iniciales BASF, la cual adquirió la patente. Posterior a eso, uno de sus ingenieros químicos, el alemán Karl Bosch, replicó el proceso a mayor escala llevándolo a un nivel industrial. De ahí a que a esta síntesis se le conoce como el proceso Haber-Bosch. Este proceso revolucionó la ingeniería química y abrió todo un nuevo campo llamado la síntesis de compuestos a altas presiones, la cual tuvo aplicaciones posteriores en el campo de la química orgánica, con compuestos como la urea y el metanol. De hecho, en 1930, Bosch fue uno de los ganadores del Nobel de Química por sus contribuciones a la creación y desarrollo de los métodos químicos a alta presión. Haber también ganó el Premio Nobel de Química, pero muchos años antes, en 1918, justamente por esta síntesis del amoníaco y haber mejorado las condiciones de la agricultura y en consecuencia el bienestar de la humanidad. El amoníaco podía utilizarse sin problemas como fertilizante y la demanda de estos se podía satisfacer sin problema mediante la obtención de este a partir del aire, haciendo desaparecer por completo el problema de una posible crisis de alimentos y hambruna a nivel mundial. Todo gracias a su contribución. Y si bien esta síntesis fue buena para la humanidad, definitivamente no lo fue para la economía chilena. La extracción y producción de salitre que venía desarrollándose durante esos años le era imposible competir con la síntesis del amoníaco, tanto por su facilidad de obtención como por su precio. Además de que esto le implicó a Chile perder por completo el mercado alemán. El año 1919 se identifica como el punto de inflexión en el que comenzó la crisis salitrera. Y a pesar de que ya había indicios de que los avances en la química podían ser una amenaza, como la síntesis de la cianamida, el aumento de la demanda que se generó por la Primera Guerra Mundial para su uso como materia prima de explosivos entre los años 1914 y 1918 logró tapar por unos años esta crisis, viéndose reflejada posterior al término del conflicto bélico. Para 1919, muchas oficinas salitreras habían comenzado a cerrar, y mucha gente, además de quedarse cesante, quedó sin nada. La gente no solo trabajaba en ellas, sino que también hacía su vida en las oficinas salitreras. Se estima que alrededor de 8.000 personas quedaron sin empleo en febrero de 1919 y el Estado debió hacerse cargo del traslado de estas personas hacia otros puntos del país mediante trenes y barcos. Además,
de la organización de ollas comunes, en donde se les proporcionaba alimentos a la gente mediante aportes tanto del Estado como de privados. Y a pesar que durante la época del 20 hubo algunos años en los cuales este negocio logró repuntar, esto no fue suficiente. El golpe final a la industria del salitre se dio en 1929, cuando la crisis económica mundial le dio el golpe definitivo a este mercado. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Se habrían imaginado que esta ecuación, que más de alguna vez tuvieron que haber visto en sus clases de química, tenía una historia e implicaciones tan grandes detrás de ella? Antes de terminar, no puedo irme sin mencionarles que Fritz Haber no fue el gran tipo salvador de la humanidad como podría desprenderse de este video. Este hombre estuvo directamente involucrado en la Primera Guerra Mundial, específicamente en el desarrollo de los gases cloro y mostaza, y tuvo una vida bastante polémica. Si quieren saber más de él, les recomiendo el video del canal. Eso ya no hace parte de... Un poco chistoso el video, pero me gusta es más porque presenta algunas características, especialmente, digamos, trae a colación un poco de la historia digamos, en lo que es la historia, nosotros vemos 4 hechos importantes, digamos, que tienen que ver con la cuestión social de esa época, pero que inclusive, si se dan cuenta, tiene que ver con un hecho de cómo se configura Chile dentro de una posición mundial, geográfica también, pero también como esta repercusión, como lo decía la persona que es del video, en 1929 se desata una crisis, que es una crisis mundial, la crisis del 29, que el hecho más representativo tiene que ver con la caída de la bolsa de Nueva York, donde se va a desplome toda la economía mundial y viniendo también como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. 4 fenómenos que son importantes al interior: el fenómeno migratorio que se da en Chile, tanto en el auge del salitre, ¿cierto? Como cuando ya no había más salitre, ¿no? Eso es importante también. Se aumentan los niveles de pobreza, se aumenta, ¿por qué? Porque hay un fenómeno de cesantía y es un fenómeno que también ocurre directamente proporcional. Y si esto se daba, por ejemplo, hacia el 29, ¿cómo sería, digamos, en una zona estratégica como lo fue el norte? ¿Cómo sería, digamos, en el resto de los países? Un fenómeno social que tiene que ver con la cesantía, con la cantidad de cesantes que habían, y un fenómeno también social, un problema social que se teje alrededor de esto es el hambre. Y bueno, aquí nosotros nos damos cuenta que estos problemas sociales que se construyen en ese momento, en ese Chile, digamos, con la sobreexplotación del salitre, después los podemos inclusive traspolar o ver, digamos, a causa de lo que pasa en el orden actual de nuestras vidas. Encontramos fenómenos migratorios, y no solamente fenómenos migratorios porque llegue un negrito, llegue un colombiano, llegue, no, sino sigue habiendo una migración interna, una migración del campo ciudad. Muchos de ustedes han tenido que tener que migrar de sus lugares de origen hacia otros precisamente por el acceso, y ahí se configura también eh, formas de qué, formas sociales totalmente diferentes. Nosotros encontramos el índice de pobreza actualmente, digamos, como la pobreza multidimensional. Yo conozco la pobreza, el índice de pobreza multidimensional, por ejemplo, en la región de la Araucanía. Yo no sé cómo está el índice de multipobreza, de multidimensional, perdón, de la región de los lagos o de los ríos, ¿sí? No la he consultado, pero debe haber también una pobreza multimodal, o como se llaman los indicadores. Hay múltiples formas de pobreza, no solamente la que tiene que ver con el rango económico, sino también el rango educativo, la vivienda, la calidad de las viviendas, que también afecta y son fenómenos sociales actuales, o son inclusive problemas sociales, ¿no? El hambre, nosotros ya lo hemos criticado, lo hemos visto muchas veces, o yo lo he mencionado, y es la cantidad de hambre que pasa una persona. Y no solamente, digamos, dentro de esa pobreza multimodal está, eh, digamos, la vivienda, la educación, sino también está la forma en que se alimentan los chilenos. Desde hace un buen tiempo, nosotros vemos los índices de, de sobrepeso que tiene Chile, pero no es porque las personas no quieran comer bien, o sea,
es porque sencillamente a causa de la pobreza o la cesantía o del hambre hay una mala distribución también, digamos, de la forma en la que se alimentan. Algo que surge ahí es, por ejemplo, en una actividad tan básica como la que nosotros alimentamos, la que nosotros vemos como lo es alimentación, que hace parte de las actividades básicas cotidianas o de las actividades de la vida diaria como las clasifican en terapia ocupacional, tiene que ver con qué tipo de alimentación, ¿no? O sea, una canasta familiar, una canasta comúnmente de un chileno, ¿qué trae? Alguien que me diga. Aceite, harina, fideo, té, cosas así como arroz, fideos, cosas como... Nico, ¿tienes tu micrófono encendido? Sí, estaba hablando. Creo que no me Perdón. escuchaba. Se escucha bajito. De fondo se escucha mi perrito. Pero sí lo que Perdón. Nicolás tiene razón. Por ejemplo, una caja de alimentos chileno no pasa de la harina, no pasa de los tallarines, no pasa de la salsa y una caja de té. Sí, entonces también, digamos, eso también ha transformado, o tiene que una transformación y repercusión, digamos, dentro de lo social. Me llama mucho la atención que se rescate, digamos, del video, una cosa que para mí ha sido importante descubrir y de leer también, tiene que ver con las ollas comunes, ¿no? Las ollas comunitarias que se han creado alrededor de este sitio de pobreza. Y si uno se da cuenta, ollas comunes existen o han existido, de hecho, son como formas ocupacionales colectivas y comunitarias que tienen que ver con eso. Nosotros vamos a ver un análisis que yo hice a través de el año pasado de las ollas comunitarias, especialmente unas de Temuco que tienen que ver con ocupaciones. Más o menos ahí he entendido un poco lo de la cuestión social, este hecho histórico que marca también inclusive una nueva forma de pensar Chile. ¿Dudas, preguntas? Entonces, ¿qué vamos viendo o qué entendemos nosotros por la nueva cuestión social? Paula dice, harina, aceite, arroz, azúcar, tallarines. Claro, dentro de nuestra dieta inclusive la verdura no está considerada, es muy raro. Los cereales también porque resultan siendo caros y los cereales típicos como, no sé, los porotos y las lentejas, ¿no? Son como, eso hace parte también, y eso también va a traer, digamos, un tipo de formas de alimentación y formas de actividades cotidianas. La nueva cuestión social parte también, digamos, de la ruptura de lazos sociales. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál será la nueva cuestión social en Chile? Si partamos de una ruptura de lazos, hay una fragmentación social, nuevas formas de malestar que se expresan, construcción de cotidianidad, certezas de identidades. ¿Sí? Es como un ciclo en el cual uno dice, bueno, ¿qué ruptura social hay ahora? ¿Cuál creen ustedes que hay? ¿Qué es la ruptura social? ¿O dónde se rompe socialmente la estructura? Un momento histórico que ustedes hayan dicho, hay una ruptura de lazos sociales, hay una pelea entre el gobierno, entre el pueblo. ¿En el estallido social del 2019? Dime. ¿En el estallido social del 2019? Claro, eso inclusive para nosotros marca un hecho muy importante dentro de la cuestión social, bastante decidor, ¿no? Hay una ruptura social, hay una fragmentación social. ¿Cómo se ve ejemplificada la fragmentación social a partir del hecho que propone Romina? ¿Dónde se ve fragmentada socialmente? ¿Es como el descontento del pueblo o no? Dice, creo que los textos decían cuando hay separación de las instituciones, como cuando no hay comunicación entre ellas. Exactamente, entonces hay una fragmentación también a nivel institucional y recuerden que lo que nosotros llamamos instituciones no son solamente las instituciones gubernamentales, ¿cierto? Esta ruptura se da, por ejemplo, retomemos el ejemplo que ponían, la ruptura, digamos, que hay a nivel social de los lazos sociales bueno, en octubre, la revuelta de octubre. ¿Cierto? Ahí hay una fragmentación social porque comienzan sectores e instituciones a fragmentarse, se cae absolutamente todo. ¿Y qué pasa? Digamos que nosotros vemos el desmoronamiento del Estado.
que comienza, por ejemplo, a haber una fragmentación social, principalmente de los sectores productivos del país. Entonces, hay algunos sistemas productivos del país que comienzan a fragmentarse, algunos que dicen, no, eso, inclusive me acuerdo de algunas palabras que específicamente decía un personaje bastante peculiar, compartir nuestros privilegios, ¿cierto? Entonces, ahí comienza una fragmentación, ¿no? Y es que nos toca compartir nuestros privilegios, casi casi con la chusma. Y ahí hay una fragmentación social porque de todas las instituciones sociales comienzan a darse cuenta que hay desigualdad, ¿sí? Existe. Y comienzan a surgir las nuevas formas de malestar social que se expresan. ¿En qué las veíamos expresadas? ¿Cuáles son esas formas de malestar social que se evidenciaban? Claro, no es solamente salir a las calles a protestar con letreros. Hay unas formas de malestar que se venían expresando hacía mucho tiempo atrás. ¿Quién me las quiere decir o qué se les ocurre? Mm, profe, La podrían ser educación, como, sí, la la revolución F, pingüina. Claro, exactamente, la revolución pingüina es una de esas. ¿Cuál otra más? Que se vienen tejiendo, o sea, o que se tejieron a través del tiempo. El movimiento de las no AFP. Exactamente. ¿Qué otra? Derechos como de inclusividad, reconocimiento del tema de las situaciones de discapacidad, igual puede ser. Sí. Entonces, si se van dando cuenta, aquí nosotros vamos tejiendo, digamos, vamos tejiendo esto que se muestra en el gráfico que tiene que ver con las nuevas formas de malestar. Ya la gente no decía, ya no solamente no tengo para comer, no me alcanza la plata, sino tenemos malas pensiones, tenemos mal procesos educativos. ¿Qué otro tipo de cosas ustedes han visto que se consolidaba el malestar social? Que la gente finalmente se unió en masa y decir no más. La falta de políticas inclusivas, como decía, ¿qué otra? Profe, igual era como ver los carteles, por ejemplo, había gente protestando respecto al Sename, o de repente habían chicas que hablaban del movimiento feminista también, igual habían como, habían un montón de cosas. Claro, Que había, terapia ocupacional esté en FONASA. sí, e inclusive hasta eso, sí se van dando cuenta que inclusive las nuevas formas de pensar la cuestión social no es simplemente problemas que para nosotros son ajenos, sino, claro, lo más doméstico estaban ahí dentro. Que un profesional de la salud como terapeuta ocupacional no esté en FONASA, eso quiere decir que cuántas personas no tienen atención especializada por parte de un profesional en terapia ocupacional. Y si uno hace el análisis a partir, por ejemplo, de eso, cómo afecta eso en la salud de la vida de las personas, en la vida cotidiana, cuántas personas a lo largo de Chile han sido precarias o no han tenido el privilegio de tener un terapeuta ocupacional. Sí, entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a aterrizar esos problemas sociales que se tejen alrededor y ver las afectaciones. O sea, esto que nosotros vemos que no estuviera terapia ocupacional en FONASA, eso solamente da cuenta de un mal sistema de qué? De salud, una mala salud pública, un mal sistema, por ejemplo, de rehabilitación, si es que solamente decimos que un terapeuta ocupacional está en el área de rehabilitación, eh, puede ser un ejemplo, ¿no? Pero también inclusive estaba el que ustedes colocaban, que tenía que ver con el Sename. ¿Y qué pasa con Sename? O sea, hablándolo como problema de la nueva cuestión social, ¿qué pasa con el Sename a nivel ocupacional, a nivel de terapia ocupacional, a nivel de las ocupaciones de los niños? Comiencen ustedes a pensar qué pasa con ese problema social llamado Sename. ¿Cuál sería el problema social de fondo a nivel macro en la estructura social? ¿Qué pasa con las políticas de infancia o con las políticas de niñez? Pero ¿qué pasa en los espacios microsociales? ¿Dónde están esos niños? ¿Cómo se tejen las relaciones con los profesionales? Piénsenlo ustedes un poquito, desen unos minutos y alguien me contesta. ¿Qué pasa, digamos, con un problema social como lo es Sename, que se convirtió en un problema social, ¿no? Y quien quiera decir o comenzar el análisis también puede hacerlo.
quizás, profe, ahí es como un tema bien como cíclico y sistémico también, porque primero no sabría decir de dónde parte, pero hay un quiebre igual a nivel familiar, pero esa familia también ha sido como, por decirlo de alguna forma, como abandonada por el sistema, porque son personas generalmente que tienen bajos ingresos y Claro. que además tienen otras problemáticas. O son personas, por ejemplo, que tienen problemas de consumo de droga o se dedican o de repente puede ser que estén como más ligados al ámbito de la delincuencia, o de repente son papás que han tenido antecedentes de cárcel, entonces como muchos factores. Entonces, a O eso, cuando se empieza a hacer visible la vulneración de los niños dentro de ese sistema. espérenme un segundo que es que estoy anotando cada una de sus participaciones para hacer el enlace a lo que ustedes dicen con el ejemplo. La última persona que me dijo, les que anoté lo que me dijo la primera persona, que me dijo que es algo multifactorial. Después alguien me decía que tenía que ver con, Yo decía, profe, las vulneraciones cuando se hacen públicas, la vulneración de los niños dentro del sistema, como ya, que empiezan a haber denuncias. ¿quién más? ¿Qué se les ocurre que, digamos, como problema social, cómo se teje, digamos, cuál es la relación con la vida cotidiana, la construcción de la vida cotidiana? Profe, o sea, yo lo veía como el quiebre igual a nivel institucional, porque, o sea, así de partida el Estado no coloca los recursos suficientes en base a la cantidad de niños que están en Sename, versus la cantidad de profesionales que tendrían que haber para obviamente darle una óptima atención a cada niño. Es igual, es súper relevante porque al final muchas injusticias se pueden perpetuar por eso, porque también no hay la cantidad de personal suficiente para tantos niños que a lo mejor llegan ahí. Eh, Obviamente que también hay malas praxis, no hay un ente fiscalizador externo tampoco que vele por la seguridad de esos niños. No sé, son muchas cosas, se me ocurren muchas cosas. Entonces, aquí vamos viendo que como, por ejemplo, el problema social no es el Sename como institución. Si nosotros le llamamos, por ejemplo, problema social, ¿cómo denominaríamos este problema social? Ya que ustedes lo traen a colación, o sea, ya que fue muy buen ejemplo para presentar esta nueva cuestión social. ¿Cómo llamaríamos este problema social? ¿Cómo le denominarían ustedes, terapeutas ocupacionales, a este problema social llamado Sename? Claro, el problema social no se llama Sename. Un problema sistemático. Pero, ¿cómo le denominarían a eso sistemático? O sea, metámosle un nombre, ¿sí? Metámosle un nombre cualquiera. Puede ser vulneración de derechos de niños o desprotección, algo así. Sí, porque Yo pensaba negligencia parental, así como padres que no son capaces de hacerse cargo de su hijo, pero por otra razón que también es social, pues, o sea, muchas veces viven en un contexto vulnerable, donde han crecido en contextos donde se ve la droga todo el tiempo, el alcohol, la violencia extrema. Entonces, como son padres que crecen en ese entorno, lamentablemente no tienen una educación muy elevada o la educación correspondiente, no pueden salir adelante, no pueden salir del círculo de la violencia, de la droga y todo eso, y terminan como siguiendo el ciclo. Tienen hijos y esos hijos también vuelven a crecer en ese círculo y así sigue todo el rato. pero ojo, Nicolás, porque no sería solamente negligencia parental, ¿no? O sea, O sea, recordemos que, claro, claro, acá del incluso Estado. tú vas más a fondo y hablas acerca de diferentes factores. Por aquí alguien decía que el tema del Sename, y en especial, digamos, veámoslo como un maltrato o negligencia, es un problema multifactorial, ¿cierto? O sea, es multifactorial. Claro, A nivel macro, podríamos decir que la responsabilidad del Estado es nula. Se crea un círculo exacto. vicioso, se crean falta de políticas de protección, se crean, digamos, los servicios sociales de Chile
Si ustedes, yo no sé si alguna vez han revisado, alguna vez han visto que por lo general todos tenemos un registro social de hogares, ¿sí? Entonces a las personas que tienen un registro social de hogares o que ustedes han tenido, están clasificados y a partir de cierto porcentaje ustedes tienen acceso o no a ciertas garantías estatales. ¿Sí? Entonces también podría ahí uno inclusive comenzar a tejer cómo ese sistema de protección ni siquiera es un sistema de protección, es un sistema de vigilancia. Y como lo decía Matías, perdón, como lo decía Nicolás, existen diferentes variables ahí. A nivel macro, habría que revisar, por ejemplo, las políticas públicas en relación a la niñez, la adolescencia y la infancia, ¿cierto? Alrededor de eso. ¿Cómo hacemos para que no haya una negligencia parental? ¿Cómo hacemos? Porque la negligencia parental no es solamente decir, dejó botado el niño, sino hay alrededor inclusive situaciones. La mayoría de casos del Sename que uno da o que uno ve las residencias de Sename muchas veces es por negligencia parental, pero esta negligencia es una violencia estatal y es precisamente una mamá que deja a algunos niños o que tiene un consumo problemático, no existen programas alternos, no es una cosa excluyente, sino es más bien una cosa incluyente. Una cosa me lleva a la otra. Una persona que comenzó con consumo desde temprana edad, entra a una residencia del Sename, adentro hay un dispositivo de profesionales, un sistema inclusive de justicia bastante horrible, ¿sí? Con violencia. Hay un Profe, sistema donde los profesionales quizás no tengan las mejores competencias para llevar un caso y aparte de eso viene el sistema y el sistema le dice, por ejemplo, a sus papás, ustedes no cumplieron, les quitamos a esos niños, se los llevan y a los lugares de protección donde se los llevan inclusive ese han igual sido es el peores, problema, po. Es que son peores, ¿no? se hacen cargo, claro, sacan al niño de ese contexto, entre comillas, pero no hacen un trabajo tampoco con la familia. Entonces, probablemente puede que el niño después salga del Sename y a dónde va a volver, con otro familiar, pero ya tuvo ese ejemplo. Entonces, la idea también es que, no sé, se haga un abordaje completo. Yo sé que es como casi utópico, mucho más complejo porque significan quizás más profesionales todavía, hay más gente para trabajar con la familia. Entonces, Ahí la pregunta claro, sería, ¿por qué el Estado no tiene la cobertura integral de la cantidad de profesionales que se requiere, ¿sí? Porque precisamente no hay presupuesto del Estado, los programas de atención social son muy mínimos. Acá, o sea, bueno, aquí en Chile importa más comprar un tanque o comprarle nuevos uniformes a los carabineros que invertir, por ejemplo, en una buena educación, en educación saludable, en tener canales de atención, pero también porque voy a nivel micro, y aquí ojalá que ustedes puedan hacer la diferencia. Podemos criticar el Estado, perfectamente podemos criticar las políticas públicas, el ordenamiento, el tipo de encuesta que le hacen las personas, pero finalmente en los espacios microsociales, cuando usted va a hacer una visita social, llámese con la trabajadora social, llámese usted como terapeuta ocupacional, ¿qué está pasando con esa responsabilidad microsocial? También, ¿qué pasa en esos espacios microsociales? ¿Qué pasa cuando yo doy un mal reporte o un buen reporte? ¿Sí? ¿Qué pasa con esos análisis también a nivel micro? Nosotros somos muy expertos en el análisis microsocial, ¿sí? Entonces, por eso el ideal de que ustedes aprendan a construir problemas sociales y lo relacionen entre la teoría y la práctica es que no es solamente analizar el sistema, también es cómo analizamos esa construcción de vida cotidiana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los sujetos cuando lo que Matías decía, perdón, lo que Nicolás decía, qué pasa con ese niño que sale nuevamente de la residencia y se enfrenta a que su familia ya no está? Sí, ya no está el sistema llamado familia, ya no está esta institución, entonces lo mandan a otra y a otra y a otra. Hay un caso de un menor de edad que duró delinquiendo, que es creo que el caso más emblemático de un menor que tiene un montón de delitos, se me escapa el nombre en este momento, pero es producto precisamente, Pizarro. exactamente, sí, que inclusive para nosotros es Cizarro, pero él tiene su nombre, pero inclusive ahí hay un desdibujamiento de la persona y se le dice Cizarro, pero inclusive cuando uno analiza la situación, ahí hay una mano de negligencia por parte del sistema, de un sistema operativo que es como una puerta giratoria. Los niños entran, vuelven y salen, entran. O sea, nada más nosotros hemos visto, digamos, en algunos sistemas más pequeños,
que el giro de los niños dentro del sistema Sename es impresionante, porque vuelven y caen, vuelven delinquen, salen, vuelven al consumo de drogas desde temprana edad, no hay un sistema de preparación para las familias que los reciba, entonces por lo tanto no hay a las mamás. Como que, como que falta seguimiento de reinserción social, yo encuentro. Y aparte de eso, también el sistema es súper lesivo, ¿sí? Una mamá que tiene que cumplir con cierto puntaje, inclusive va más porque el Estado también tiene ciertas ayudas. Si ustedes se dan cuenta de algunas ayudas que por familia, por miembro de familia, existen programas, entonces, por ejemplo, hay un sobrecontrol en que usted tiene que llevar a tantos controles a su niño durante la primera infancia, y lo que hace el asistente social o las matronas es registrar de que se está haciendo. Y cuando no llega la cita o cuando no llega esta consulta, cuando no llega la hora, es reportada por negligencia y muchos niños inclusive se van a instituciones Sename reportadas por negligencia porque inclusive el mismo sistema lo hace, ¿sí? El sistema operativo que hace, bueno, no asistió, con 3 fallas ya automáticamente lo tengo que reportar. Y de fondo, inclusive a veces para ese equipo interdisciplinar que está ahí, la matrona, la trabajadora social, el terapeuta ocupacional, el sociólogo, la antropóloga, no hay definitivamente una hilación de qué es lo que pasa en el fondo porque esa mujer no ha vuelto. O simplemente a veces van por ir, pero no hay definitivamente una conciencia de la protección de familia. Y aparte de eso, obviamente que eso les asigna un puntaje, eso les da cierto nivel de ayudas, pero inclusive cuando nosotros vamos también a ver de orden estatal a nivel macrosocial, ese tipo de ayudas son insuficientes para toda la cantidad, digamos, de necesidades básicas que tiene un ser humano. Más o menos entendido cómo nosotros vamos a ir construyendo problemas sociales y cómo le llamamos a la nueva cuestión social. Sí, como digamos, este ciclo que yo les presento tiene que ver con un poco de ubicarnos y realmente el problema social que yo vaya a ir construyendo de aquí en adelante, los problemas sociales que yo encuentro en las comunidades a las cuales ustedes van a ir, realmente hay una ruptura social. ¿Qué tipo de rupturas sociales hay? Hay fragmentación, hay instituciones quebradas al interior, hay nuevas formas de malestar que se expresan en una olla comunitaria, se expresan en la salud mental de las personas, cómo se construye la cotidianidad. Y digamos para esa población, ese grupo, o como lo vemos, hay algunas certezas e identidades, ¿no? O sea, hay algunas cosas que están dadas. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta sobre esto. Un punto importante y digamos que lo vamos a ir viendo y que también es la noción cuando nosotros hablamos no solamente de lo social como producto histórico o de cómo lo social tiene que ver con lo económico y tampoco digamos la cuestión social que tiene que ver con los problemas sociales, es hacia dónde vamos a llegar con la intervención social, ¿no? Que el ideal también de este módulo es que ustedes salgan planificando a nivel de intervención social dispositivos de intervención. Estos dispositivos de intervención que a mí se me hace que la palabra dispositivo de intervención es mucho más amigable que quizás un plan terapéutico. Cuando yo hablo acerca de una intervención social o dispositivos de intervención, estoy poniendo en juego no solamente la estructura individual, terapéutica, entre comillas, porque yo creo que en ninguna malla curricular nos enseñan a hacer terapia, nos enseñan a hacer un montón de actividades. Cuando nosotros hablamos de dispositivos de intervención social, es como esa lógica estructural que podemos no solamente influir en la vida de las personas, sino crear sistemas de intervención en conjunto, ¿cierto? Los escenarios de la nueva intervención social o los nuevos escenarios de intervención social que se proponen para una terapia ocupacional tienen que ver, digamos, en una modalidad siempre debe haber un diálogo entre el Estado y la sociedad. ¿Y por qué digo yo esto? Porque están estos nuevos escenarios de intervención social y es la cultura y el sujeto de intervención. Siempre debe de haber un diálogo consensuado, siempre estas praxis de intervención social deben interlocutar, siempre debe haber ahí una relación. Si ustedes trabajan para un dispositivo, me refiero como, no sé, si trabajan para gendarmería, si trabajan en un programa de protección, si trabajan en la OMIL, si trabajan en un CCR, si trabajan en un programa de atención escolar, un PIE, ahí hay una relación entre el Estado y la sociedad en la cual obviamente siempre va a estar mediada por una cultura y el sujeto de intervención. Es importante la interlocución entre ambos espacios, entre usted como interventor, no como terapeuta. A mí esa palabra terapeuta me genera un poco de ruido,
porque nunca terapiamos, sino más bien interlocutamos o intervenimos, ¿cierto? Entonces, entre el interventor y el sujeto siempre debe haber un diálogo correlacional, debe haber un diálogo recíproco, propositivo también, que genere este tipo de intercambios y vínculos, ¿cierto? La fuente hacia donde debo y dirigir los interrogantes es preguntar cuál será la mejor forma de intervenir en una comunidad o la mejor forma de proponer unos dispositivos de intervención y también preguntarse cuál es el mejor dispositivo para este niño que está en el Sename o para esta persona que está dentro del sistema escolar, cuál es el mejor dispositivo. Quizás la sobreintervención sobre las personas con discapacidad ya no es tan suficiente. ¿Qué hago yo para mejorar un sistema educativo dentro del colegio? Para que la profesora no me mande siempre estos niños con discapacidad para el PIE y yo tenga el cacho de los del salón, sino cómo hago para intervenir sobre el dispositivo escolar, acá hay un mejoramiento en las relaciones con las personas con discapacidad, o cómo hago yo para un centro de padres o de madres en la gestión de recursos para su misma organización. Ahí uno tiene que, finalmente también existe una política que le ayude al grupo específico en el que yo estoy tratando, existen fondos especiales que me ayuden a gestionar recursos para la discapacidad, por ejemplo, o para las mujeres, o para niños indígenas, o para población LGBTI. Existe una política, existen programas, existen formas de que haya un diálogo entre el Estado y las personas. Entonces, esas son formas de pensar dispositivos de intervención social. Prácticamente también siempre nos vamos a encontrar con escenarios diversos, y a qué le llamo yo escenarios, siempre vamos a encontrar escenarios como en tantos humanos tengamos, ¿no? O sea, siempre vamos a encontrar una situación o un escenario de discapacidad totalmente diferente de una persona que vive en una periferia o como un niño que vive, no sé, en un sector vulnerable de la ciudad, pero podemos encontrar la misma situación física en otra persona que tiene todos los medios, y ahí cambia automáticamente los escenarios de intervención. Puede que yo trabaje en un colegio privado y tenga una sala de integración sensorial, tenga todo un rincón sensorial y pueda aplicar todos los test habidos y por haber, pero pueda que yo llegue a un colegio donde tenga bajos recursos y ahí le están haciendo una apuesta de intervención a la terapia ocupacional totalmente diferente. Entonces los escenarios también de intervención van a cambiar de acuerdo a la política, de acuerdo a las instituciones, de acuerdo a los recursos, pero la intención es que ustedes, que yo siempre lo digo, es no propongan las actividades típicas de un terapeuta ocupacional, sino que puedan lograr generar dispositivos de intervención, que no solamente articulen al sujeto y la familia, sino articulen prácticamente las instituciones en las cuales pertenecen. Instituciones, llámese familia, llámese hospital, llámese cárcel, llámese dispositivo para menores, ¿sí? Es que existen un montón de, obviamente que ustedes ya conocen diversos escenarios de la terapia ocupacional, en tanto también hay múltiples. Eh, Siempre yo hago mención de que la intervención y la modernidad van de la mano con la dimensión política. Nosotros podemos hacer intervenciones, ojalá que cuando ustedes sean los directores o los llamen a coordinar centros, los llamen a coordinar programas, los llamen, ustedes también puedan ser precursores de políticas, no solamente de políticas públicas, sino de políticas asistenciales. Nada más uno dice, ay, profesor, pero ¿cuándo yo voy a crear una política? Quizás cuando yo nunca voy a crear una política pública, o quizás pueda que sí, no sé las dimensiones y el alcance de cada uno, pero si uno puede generar políticas, dimensiones políticas al interior de sus sistemas de intervención. El día que a usted le toque coordinar un servicio, el hacer actividades transversales que incluyan la participación de los sujetos, que incluyan la participación de las personas a cargo, ahí hay ¿un qué? Ahí hay un sistema, por ejemplo, de política. Dentro de las dimensiones económicas, uno puede buscar recursos para cierto grupo de comunidades. Si uno le ayuda en la gestión a las personas para, no sé, los comedores comunitarios, agrupaciones de personas con Parkinson, agrupaciones de personas con diferentes patologías, hay un montón de recursos. Los proyectos Senadis están ahí a disposición, pero hay otros
fondos locales de participación regional, los FNDR, que son fondos de desarrollo regional, fondos de desarrollo local, fondos de desarrollo por municipalidades que están al acceso. Uno haciendo la gestión puede también inclusive hacer una intervención económica. Obviamente todos los dispositivos de intervención social, asistenciales también, rehabilitadores, también hay intervención de tipo cultural, que promuevan hechos culturales. Hay muchos de ustedes que tienen talentos de tipo cultural, centrados también en la cultura de las personas. Uno perfectamente podría conseguir recursos para hacer huetripantos, para hacer curantos, para hacer ollas sociales y comunitarias alrededor de lo cultural, pero también, digamos, toda la intervención socioeducativa alrededor de las dimensiones morales, ¿no? O sea, eliminar los micromachismos, las diferencias, las injusticias de tipo moral, también son formas de intervención social eh, adecuadas. Yo siempre presento esto, digamos, la relación entre la intervención tiene que estar mediado por la teoría. Ustedes obviamente aquí se están llevando mucho bagaje teórico, pero obviamente hay acción, hay praxis, hay emancipación y son también formas también de intervenir que ojalá, digamos, las tengamos presentes. Para las, Profe, dime. ¿a qué se refiere o cómo se puede involucrar al centro dentro de la intervención? Digamos, esto que yo llamo praxis es obviamente cuando ustedes salen, digamos, a hacer una terapia ocupacional con un pensamiento también totalmente diferente, sus praxis van a ser diferentes, ¿sí? O sea, ustedes siempre van a llevar la teoría de la mano y la van a llevar de aquí a 3 años más porque siempre les van a pedir sustentar bajo un modelo, pensar un objetivo, todo lo que los protocolos siempre les van a pedir, ¿sí? Eso es pensar desde la teoría. Desde la acción es precisamente si esa acción combina con las realidades de las personas y pues la emancipación tiene que ver precisamente con darle a los sujetos la posibilidad de acción, ¿sí? Y con eso se logra realmente una praxis en la terapia ocupacional. O sea, ¿sí? La pregunta todo el tiempo de nosotros como estudiantes o como terapeutas dentro de la academia es cómo llevamos esto a la práctica, pero tiene que ver con eso, cuando ustedes llevan la teoría o están pensando o acomodan las realidades a las teorías que le exige la universidad, al modelo de la ocupación humana, al canadiense, cuando les piden hacer un análisis social, eso es simplemente teórico, pero cuando salen a la vida de las personas, cuando salen a intervenir, ahí ustedes se dan cuenta que hay una acción totalmente diferente, que conjuga o no conjuga con la práctica, que puede acomodarse o no, pero también, digamos, dándole la oportunidad a las personas de emanciparse. Recuerden que este concepto de emancipación tiene que ver con eso de saltar por encima como de la comodidad. Emanciparse no significa rebeldía, significa como esa acción de que todos los seres humanos tomemos conciencia, volvamos a nuestro sí. Es como si nos desconectaran de una máquina y dijéramos, pucha, ¿para dónde estoy funcionando yo? A eso hace referencia como el concepto de emancipación y que tomen acciones para su vida, ¿no? Y obviamente en el centro está la praxis de la terapia ocupacional. Profe, no, sigo sin tener claro lo de el centro, porque había mencionado anteriormente que dentro de la intervención había que involucrar a la persona, a su familia y como al centro, ya sea el hospital o cualquiera, la escuela, cualquier centro en el que se esté haciendo la intervención. Claro, Entonces, Marco. Lo que pasa es ¿cómo se involucra al centro? Eso no, tengo que, la duda. digamos, si yo solo me dedico, o sea, si yo solo estoy trabajando en un PIE, ¿cierto? Y a mí me contrataron como terapeuta ocupacional de un proyecto de inclusión escolar y yo simplemente me dedico todos los días a sacar los niños, a ponerlos a hacer actividades dentro del PIE, a equipararlos, en cuanto a la materia que estén pasando en el colegio y lo devuelvo al aula de clases, pues obviamente no estoy involucrando ni estoy siendo consecuente con un dispositivo de intervención. Si yo articulo ese niño del pie junto con la profesora del colegio, si capacito también a los niños, si les no solamente saco al niño, lo llevo al pie, a la sala pie, y hago la intervención, sino un día le propongo a la profesora hacer una intervención colectiva, obviamente centrada en las personas del pie, pero que también me ayude
a equiparar a los otros niños. Si yo un día le digo a la profesora, vamos a hacer una actividad en conjunto, porque ustedes están viendo números, entonces mi labor como terapeuta ocupacional no es enseñarles los números, pero sí voy a fortalecer la atención, voy a mejorar los canales auditivos, voy a elevar la concentración. Entonces, usted me permite que antes de su clase yo haga una intervención de 15 minutos, les dejo a los niños, involucro a este niño que está, digamos, con alguna discapacidad dentro de su programa PIE, ahí automáticamente estoy creando un dispositivo de intervención integral, ¿sí? O si yo, por Ya. ejemplo, involucro a la docente dentro de la actividad, no es solamente ella una agente pasivo, sino la involucro dentro de la actividad, le entrego un rol, le entrego unas acciones para hacer junto con los veintitantos otros niños, pero adicionalmente no, estoy descentralizando a la persona con discapacidad y le estoy entregando una herramienta a todos, ahí estoy haciendo quizás una intervención un poco más participativa y propositiva, ¿sí? Si el día de mañana yo me doy cuenta de que en el pie obviamente me están llegando todos los cachos porque las profesoras no saben cómo controlar un niño, quizás eh, yo hago una capacitación en integración sensorial, le muestro a los profesores del colegio dispositivos para regular la emocionalidad. Entonces, por ejemplo, en una capacitación para todos los profesores sobre sistema propioceptivo y sistema vestibular, entonces les doy tips, les enseño qué es. Ahí estoy creando toda una serie de dispositivos y no solamente para que los profesores sean expertos en decir, mira, acá le mando el cacho, el niño que se mueve, el que no pone atención, el que tiene los cuadernos atrasados, sino también me voy. Yo puedo modificar también las salas de clase, modificar todo un sistema alrededor, digamos, del colegio en la medida que se me permita y crear sistemas de intervención un poco más transversales. Ah, sí, la praxis es eso, la praxis es poner en práctica, el concepto praxis es práctica, ¿no? Es llevar a la praxis ese tipo de cosas, llevar a la práctica. Práctica viene de praxis, es eso, poner en práctica ese tipo de cosas. Tiene que incluir la teoría de la terapia ocupacional, exactamente dentro del dispositivo, institución si lo requiere para mejorar la situación por medio de la acción. Sí, perfecto, Bárbara. Eso es, en resumidas, no lo hubiese podido decir mejor. En palabras más sencillas, como lo dice Bárbara, es eso, es poder conjugar esa intervención con estos tres elementos, que la persona no quede aislada o lo que nosotros hagamos no quede, pero finalmente también ustedes se llevan una teoría. Obviamente cuando salgan al mundo laboral, ustedes no les van a pedir justifique a través de un modelo, pero ustedes ya se llevan ese tipo de argumentación. Saben que un problema social no es simplemente la afectación de la ocupación en determinadas tareas, es que lo social va a influir en el modo de vivir, en el modo de hacer. Si ustedes van aplicando la teoría junto con la práctica, bueno, ese también es el ideal, por ejemplo, de este curso, ¿no? Yo siempre coloco tres elementos importantes, tres elementos que son súper diferenciadores de una práctica común y es la comprensión por el otro, el territorio y la subjetividad, ¿no? La comprensión por el otro involucra que cada uno de nosotros es diferente, la comprensión por el otro es reconocer quién es el que está enfrente mío, una mujer, un niño con discapacidad, una niña con discapacidad, una niña negra, una niña blanca, una niña un niño con una identidad cis, o sea, siempre hay una comprensión por el otro, el territorio donde nos estemos ubicando y los procesos subjetivos. Claro, hasta ahí, ¿sí? Sí, Perfecto, entonces miren, vamos yo pensaba retomar esto en la segunda parte, pero les voy a dejar para que ustedes desarrollen estas tres cosas, estas seis cosas, y es de todos los artículos, porque me interesa que por lo menos alguien, si no ha tenido el tiempo por múltiples, ya sea por personales de ocio, tiempo libre o por cosas de la vida no ha podido retomar las lecturas, me gustaría que en este espacio de tiempo, en la hora que nos queden, pudieran desarrollar estas seis cosas de manera sistémica, ¿sí? O sea, de manera muy sistémica, realicen de las lecturas que están sugeridas, tomen cualquiera, o si ustedes ya lo hicieron, pues ya tienen el ejercicio avanzado, y van a realizar un glosario de preguntas, van a escribir un párrafo de lo que entendió de la lectura, ustedes mismos construyen ese párrafo, un párrafo no lleva más de 6, 7 líneas, eso es con lo que se escribe un párrafo. Un párrafo, ¿y a qué me refiero con la escritura de un párrafo? No escriban a la chacota, sino escriban un párrafo académico.
¿Y por qué me refiero con un párrafo académico? Es que ustedes puedan, al interior de esto, lo que entendieron de la lectura, pueden decir, a partir de lo que Carballeda, 2012, se evidencia que la intervención o lo social es esta cosa, dependiendo del artículo que ustedes tengan, o la intervención tiene las garantías para los sujetos en cuanto son participativas. Por lo tanto, pueden inclusive cortar y pegar una cita de lo que mismo dice Carballeda y finalizar, digamos, con 2 líneas de una interpretación. A eso me voy a referir cuando ustedes, digamos, les pida yo construir un párrafo que tenga un buen nivel de citación, que tenga un buen nivel de análisis. Va a cortar y a pegar los párrafos que más le llaman la atención, los que más le gustaron de la lectura, va a realizar 2 preguntas, es súper sencillo, de cualquiera de los textos de Carballeda, va a tratar de elaborar un mapa conceptual súper simple, pero esto les va a ayudar a ustedes a estructurar y como un ejercicio también de pensamiento, van a elegir un problema social y lo van a analizar sobre el impacto de la vida cotidiana. Esto mismo que hicimos con el ejemplo del Sename, lo van ustedes a analizar, ¿sí? Cosas que a ustedes se les vayan a ocurrir. Obviamente no van a tratar el tema del Sename, van a tratar otro problema social que para ustedes les sea importante o que ustedes han visto a lo largo de su vida, ¿sí? O sea, no... Y aquí vamos a comenzar a un poquito a bajar la construcción de pensar en lo social con problemas sociales. Por ejemplo, si yo veo que el problema social es la delincuencia, analice eso sobre la vida cotidiana, trate de hacer el ejercicio que hicimos de subirlo a escalas más macro sociales, que instituciones, que políticas públicas, a nivel microsocial, eso cómo impacta en la vida cotidiana, hay aumento, hay disminución de la pobreza, se incrementan, no sé, si usted ve un problema social en su comuna o un problema social de Chile que lo ha visto más latente, también lo puede retomar, ¿sí? Claro lo que tienen que hacer en esta segunda hora. Sí, profe. Entonces no tendríamos clases, nos tendríamos que enfocar en hacer este ejercicio, ¿cierto? Y lo van a traer como ejercicio para la próxima semana y vamos a comenzar a ver a partir de esto los ejemplos de cómo se construye un problema social, ¿sí? Por eso les digo, Ya. tomen una lectura que sea y van a comenzar a construir este problema social para ya nosotros ir afinando, porque cuando ustedes salgan a sus comunidades, que eso lo hacen creo que la segunda semana de septiembre, esto teórico lo tienen que llevar a la práctica, de repensar cómo estas comunidades tienen algún problema social o la afecta algún problema social. Ojo, porque, no sé, yo voy a tener una comunidad a cargo, pero ahí no veo un problema social, pero sí veo que quizás afecta un poco la pobreza o veo que el sector donde está ubicada la agrupación es una zona marginal, entre comillas, digamos, lo que nosotros denominamos marginal o está siendo vulnerable, o quizás el grupo que yo tengo solamente es de mujeres, por lo tanto hay unas características y hay problemas sociales automáticamente de las mujeres, pues ahí yo puedo comenzar a hacer el enlace. ¿Listo? Entonces el ideal es eso. Claro, hasta ahí estos 6 pasos que van a tomar. Yo al menos sí, profe. No sé el resto porque no sé si el resto. Entonces ahí les dejo el pantallazo para que le puedan tomar un screenshot. Listo, Paula dice, Caterín, profe, sí, dice sí, 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 sí. Entonces los dejo para que puedan desarrollar y utilicen realmente este espacio de la clase para hacerlo. Y se los digo por como consejo, porque muy seguramente en esta misma modalidad van a tener ustedes el desarrollo de su primera prueba. Entonces, les conviene, por ejemplo, comenzar a escribir párrafos y comenzar a crear una estructura de pensamiento. Yo por lo general nunca hago preguntas ni cerradas ni de selección, siempre son preguntas de análisis y muy a partir de las lecturas. Entonces, lo que les aconsejo es que puedan ustedes sí, es individual. Me parece que en este punto sería bueno que ustedes comenzaran con un ejercicio más reflexivo desde las lecturas. Sobre cualquier texto que esté sobre los textos sugeridos hasta el momento de las clases, por lo general la mayoría de este primer módulo lo único que tiene es de Carballeda, ¿sí? Eso, niños, entonces los dejo y nos vemos la próxima semana. Descansen, que tengan un buen fin de semana y bueno, descansen mucho. Chao, Igualmente, profe, que profe. tenga buen día. Chao, Chao. cuídense mucho. Chao, profe. Gracias. Chao.